ella. Y hoy la serie que hemos denominado Constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver un versículo en el capítulo 5, versículo 16, que es el mismo que vimos el domingo pasado, que decía, estad siempre gozosos. Y el tema de hoy se llama, hay más gozo. ¿Cómo se llamaba el domingo pasado? Hay gozo. Ahora hay más gozo. Gracias, Señor, por eso. Y siempre, no sé si les pasa, pero cuando ven un cielo y entre las nubes salen unos rayos de sol, es como que Dios está hablando. ¿Le da esa sensación o no? Bueno, Dios también está dando gozo en Cristo todo el tiempo. Por eso puse esta foto de, del regalo de Dios que viene desde el cielo para nosotros. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que nos enseña, que nos abre los ojos, que habla a nuestro corazón en nuestras necesidades emocionales, espirituales, en la que sea. Señor, tú siempre estás atento a cada cosa que requerimos. Gracias por tu gracia, gracias por tus dones, gracias por tu amor y sobre todo gracias por la salvación que nos das en Cristo Jesús y con ella también el Espíritu Santo que nos permite entender tu palabra, tus verdades y queremos que hables hoy a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Hay más gozo en el Señor, ¿cierto que sí? Si hay alguien que escribió bastante del gozo del Señor y que dijo en algunas ocasiones que el gozo del creyente esté cumplido en Cristo, es el apóstol Juan. ¿Sí? Que vuestro gozo sea cumplido. Y la idea del cumplido es que esté completo, que cause un efecto tal en tu vida que tu gozo en Cristo sea a más no poder. Esa es la idea del que tu gozo sea cumplido. Ahora, y escribió en el Evangelio y también en su primera y la segunda carta acerca de este gozo. Ahora, no puedes tener un gozo cumplido o completo o que funcione en tu vida o que tu vida tenga ese gozo si tienes más satisfacción en esta vida y no en Cristo. Y lo vimos el domingo pasado, ¿recuerda? Que muchas veces buscamos satisfacción en esta vida y buscamos porque nunca nos saciamos. Y necesitamos tener un propósito claro en nuestra vida para que nuestro ser completo que tenga una satisfacción de saber hacia dónde vamos, con qué contamos para ir hacia dónde vamos. ¿Y hacia dónde vamos nosotros? ¿No? ¿No saben? ¿No? Fuimos creados para la gloria de Dios. Nosotros vamos con todas las cosas en nuestra vida, sean a nuestros ojos buenas o malas, a glorificar a Dios en todo, porque estamos en su mano por medio de Cristo. Nosotros, la iglesia del Señor, somos el cuerpo de Cristo, estamos unidos permanentemente a Él. Nunca estamos separados de Él, ¿o sí? Si nos separamos de Él, no hay gozo. Eso es lo que les dije recién, que no podemos tener un gozo cumplido si nuestra satisfacción la buscamos en esta vida, en esta tierra, aparte de Cristo. Y eso, vayan a Juan capítulo 15, lo dice el mismo Señor allí. Les dije, Juan habla del gozo, así que vamos a escuchar qué es lo que dice el Señor por medio de este evangelio. Y el Señor dice, estamos allá, Juan capítulo 15, versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo, ¿cómo es el gozo del Señor? Es infinito, es eterno, es permanente. Para que ese gozo, ¿sí?, esté en vosotros. Esto es palabra del mismo Señor. Que ese gozo esté en nosotros. No en este mundo, en Él. Y vuestro gozo sea cumplido. ¿Y qué cosas nos ha hablado? Bueno, veamos lo que dice. Versículo 7. Si permanecéis en mí, y la palabra permanecer que usa Juan acá está hablando de la idea de si tienes comunión conmigo, y entendemos el concepto de tener comunión con alguien, ¿o no?
alineados el uno con el otro, en el mismo sentir, con el mismo propósito. Si permanecéis en mí, y este versículo a mí me encanta, se los digo ya desde ya, y mis palabras permanecen en vosotros, o sea que la palabra de Dios, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros en la palabra de Dios? Verbo permanecer, ¿qué es lo que decía? Estar en comunión, ¿o no? O sea, nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios en todo, la obedecemos en todo, porque la palabra de Dios es verdad, que dice, pedid todo lo que queréis. Gracias, Señor. ¿Qué puedes pedir? Todo. ¿Todo qué? Todo en comunión con el Señor y con su palabra. Y os será hecho. Hay promesa, ¿no? Wow. ¿Quién más que el Señor puede prometer algo así? Estas cosas os he hablado, ¿recuerda, no? Y tenemos esta tremenda promesa. Y sigue leyendo, sigamos leyendo en el 8, dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿Qué queremos nosotros? Glorificar al Señor, ¿sí o no? Y ahí, aquí nos va a decir en qué. ¿Cómo puedes glorificar al Señor? En esto. En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Quieres glorificar al Señor? ¿Qué te dice el Señor que tienes que hacer? Lleva fruto. ¿Qué fruto? Que tu carácter sea más y más como el de Cristo. Ese es el fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Sí? ¿Recuerda eso, no? ¿No es eso el carácter de Cristo? Ese es el fruto. ¿Quieres glorificar al Señor? Empieza a parecerte a Cristo. Pídele al Señor que ore de esa manera en ti. Lee la palabra del Señor porque te enseña cómo cambiar tu carácter para que sea así y obra también en tu corazón para cambiarlo. Por eso que oramos diciendo, Señor, habla mi corazón para que ya no sea el mismo. ¿Sí? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Otra definición de la iglesia, ¿no? Como el Padre me ha amado, ¿cómo ama el Padre al Hijo? Dios en sí mismo, ¿cómo es el amor de Dios? Perfecto. Resumámoslo en esa palabra. Perfecto. Un amor perfecto. Como el Padre me ha amado, así también, o sea, de manera perfecta, total, incondicional, tremenda, infinita, yo os he amado. ¿Estás triste? ¿Estás con dificultades? ¿Estás con dudas? ¿Qué dice el Señor? ¿Dónde puedes buscar? Es tremendo, ¿no? Y tu gozo va a ser cumplido. Estas cosas os he hablado para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Te das cuenta, no? Que no tenemos que ir muy lejos. Permaneced en mi amor. Y cuando yo entiendo esto, no quiero permanecer en otro lado que no sea en el amor del Señor, ¿sí o no? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Se acuerda que tenemos que permanecer? ¿Qué decía el 7? Permaneced en mí y mi palabra permanezca en vosotros. Está hablando lo mismo, pero ahora está diciendo, refiriéndose al amor, llevando todo en el amor del Señor. Estas cosas os he hablado. Y ya sabemos entonces cómo nuestro gozo puede ser completo en nosotros, puede llenar completamente nuestra vida todo el tiempo. Sin Él no tenemos capacidad para dar fruto, ni poder para llevarlo. No tenemos nada que hacer. ¿O sí? ¿Qué decía el versículo 7? Si permanecéis en mí. Tiene que ser en Él. Ni tampoco fuera de Él podemos apreciar todos los regalos que el Señor nos da, todos los dones, las dádivas que el Señor nos da, ni cómo sus promesas se hacen verdad en nosotros. Sin embargo, si uno analiza la vida personal de cada uno en el día a día, tendemos a buscar separarnos de Dios porque tendemos a buscar este gozo inmediato que nos ofrecen las tentaciones, ¿no? Compra esto y vas a tener una felicidad tremenda. Ya, y vamos. ¿Y después cómo lo pago?
Endeúdate y vas a poder pagar tus deudas. Bien, ahí vamos otra vez. No, en este mundo no tenemos gozo permanente, solamente en Cristo. Cristo te está diciendo que nosotros podemos vivir en su amor todo el tiempo. Y a veces no sabemos esta verdad en nuestra vida porque no nos preocupamos tanto de Él. Nos preocupamos más de las cosas que nosotros vemos, las cosas que tenemos en este mundo, en esta vida pasajera. ¿Y cuáles son esas cosas? Bienes materiales o la familia a veces, ¿no? Y siempre le he dado el ejemplo de, bueno, di el ejemplo otra vez del Día de la Madre. Voy a celebrar el Día de la Madre, así que no voy a venir a la iglesia. ¿Y estamos poniendo qué? ¿Estamos poniendo primero? Yo no estoy diciendo que sea malo celebrar el Día de la Madre. Lo que pasa, busca otro horario. ¿Un cumpleaños? No, tengo un cumpleaños, así que no puedo venir a la reunión. ¿Qué estás poniendo primero? Es que el cumpleaños es una vez al año. Y buscamos las excusas para arreglar lo que no es. ¿Y qué dice el Señor? Si permanecéis en mí, ¿cuándo? Cuando no sea el cumpleaños que tenéis que ir. Entonces, ¿dice eso, no? No. Pero nosotros tendemos a cambiar esta cosa y acomodarla como el Señor es amor y Él me va a perdonar, entonces démosle, po. ¿Dice eso el texto, no? No, dice que fuera de Él no tenemos gozo, no tenemos promesa, no tenemos nada. Sin embargo, nosotros pensamos que merecemos todo. Declaramos con la boca, Señor, yo no merezco nada, yo soy indigno. Pero con nuestra vida, con nuestros hechos, Señor, yo lo merezco todo. Y no. Él es el dador de todo. Pero también te da su palabra para que vivas por su palabra y Él te dé con gozo todo para que tú recibas todo con ese mismo gozo. Hay más gozo de esa manera, no de otra. Es como que puede haber un hermano orando por ti y tú estés en alguna dificultad y ese hermano ora todo el día por ti, pero como tú no hablas con ese hermano, no tienes idea. Y esa bendición nunca te llegó. Pero si tú amaras a tu hermano, como dice la Escritura que tienes que amar a tu hermano, no solamente vas a recibir el amor de ese hermano que ora por ti, sino que además vas a saberlo y vas a agradecer con amor el amor del otro. Gozo. Eso para ser un ejemplo más terrenal, ¿no? Permanecer o estar en comunión con es la esencia del gozo. Y lo dice el versículo 7. Permaneced en mí y que mi palabra permanezca en vosotros. Lo dice el versículo 9. Permaneced en mi amor. Y lo dice el versículo 11. ¿Dónde dice en el versículo 11? Para que mi gozo esté en vosotros. Es la misma idea. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo logramos permanecer en el Señor? ¿Cómo logramos tener comunión con el Señor? El Señor lo dice. Versículo 10. ¿Qué dijo en el versículo 10? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y ahí está, ¿no? O sea, ¿quieres permanecer en el Señor, en el amor del Señor? Guarda sus mandamientos. O lo puedes leer de esta manera. Ya que guardas mis mandamientos, o al guardar mis mandamientos, estás permaneciendo en mi amor. Sigue mi palabra, busque mi palabra, lee mi palabra, empápate de mi palabra, obedece mi palabra. Sujétate a ella y vas a vivir siempre en mi amor. Eso está diciendo Cristo. Él mismo lo está diciendo, no lo estoy inventando yo. Quizás si lo inventara yo no lo diría tan bien como lo dice Él, ¿no? Y gracias, Señor, por eso, que es Él el que lo dice. Nuestra vida es para glorificar a Dios, como dice el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre. ¿Cómo? Llevando fruto. Nuestra vida se tiene que vivir en amor, como dice el versículo 9. Así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Y de esa es la manera en que se llena de gozo la iglesia, o sea, tú y yo, cada uno de nosotros, nuestras familias. ¿Cómo? Versículo 11, estas cosas os he hablado. Escucha la voz de Dios, atiende la voz de Dios, para que mi gozo, el gozo del Señor esté en ti, en la iglesia, y sea completo. Fácil, ¿no? Ahí está. ¿Cuántos versículos? 4 o 5 versículos y tenemos retratada toda nuestra vida en gozo.
Nuestra relación de amor con el Señor se basa, y esto es lo que vamos a entender ahora, en que Él es esencial en nuestra vida. No hay vida sin Cristo. Él es el autor de la vida y el dador de la vida eterna. De hecho, no hay vida sin Cristo, ni tampoco hay iglesia sin Cristo, ¿sí o no? ¿Qué dice el versículo 5? Yo soy la vid, el tronco, vosotros los pámpanos, las ramas. ¿Puede vivir la rama sola sin tronco? No puede, ¿no? Él es esencial. Sin Él no hay nada, solo una rama seca, muerta. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, otra vez el verbo permanecer, tiene comunión con Él, y yo en Él, y Él comunión conmigo. ¡Wow! Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El mismo Señor lo declara. Nuestra relación de amor con el Señor se basa en que Él es esencial. No podemos nada sin Él. ¿Y qué pasa cuando estamos con aflicciones? ¿Lo estamos pasando mal? ¿Están pasando cosas terribles? Si estuviésemos hoy día en esta misma iglesia, pero en Israel, que está siendo bombardeada, ¿cómo estaría nuestro gozo? ¿Y qué hacemos en ese caso? Bueno, demos gracias al Señor que no estamos allá. Pero el Señor sabe qué aflicción puede enviar a nosotros para probar nuestra fe y acrecentar nuestro gozo. ¿O no? ¿Dice el Señor que quitará los problemas para que puedas tener gozo en su palabra? Yo quiero que tengas gozo, te voy a quitar todos los problemas. ¿Dice eso, no? Bueno, no con estas palabras, pero alguna otra. ¿En hebreo quizás? ¿No? No, no dice. Entonces, ¿qué está diciendo? Que puedes tener gozo en las aflicciones también. Porque el gozo del Señor es permanente. ¿O no? Completo. Capítulo 16 de Juan. Miren lo que dice el versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza. ¿Sí? Le está hablando a los discípulos, que los discípulos saben que ya que Jesús va a morir, que va a sufrir lo indecible a manos de sus enemigos. ¿A quién le gustaría estar en esa situación? A nadie, eso sí que es terrible. Por lo tanto, hay aflicción. Y vamos a resumir todas las aflicciones que nosotros pudiéramos tener en esta. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. ¡Wow! Y se gozará vuestro corazón. ¿Dónde está el gozo? En Él. Eso está diciendo. El gozo está en mí. ¿Van a haber aflicciones? Sí. Pero os volveré a ver. Y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Ni las aflicciones. Nadie. Bueno, a no ser que tú te quieras separar del Señor. Por lo que dijo antes, ¿no? En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Es en Él, en su autoridad, en su poder, en su obra. En mi nombre, dice el Señor. No es fuera de Él. No es voy a orar por esto, Señor, porque lo necesito y no voy a esperar que tú me respondas, pero lo voy a hacer igual. No, no es eso. Si el Señor te dice espera, espera. Señor, pero 40 años. Moisés no dijo eso, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Tan apurado estás? ¿Por qué no esperas en mi gozo con gozo? Y nos enseña a esperar, que no sabemos esperar. Hasta ahora, versículo 24. Nada habéis pedido en mi nombre. Bueno, si vamos a ese tiempo,
Está hablando que todavía no estaban orando en el nombre de Jesús como lo hacemos nosotros. Pedid y recibiréis. Y esto vale para hoy día también. ¿Para qué? Vuestro gozo sea cumplido. ¿Te está negando algo el Señor? No. Probablemente te niegue lo que tú estás buscando, pero el Señor está diciendo que te va a dar algo mejor, porque siempre en lo que Él te responde, sea sí, sea espera, sea no, tu gozo va a estar cumplido. Esa es la promesa que Él está haciendo. ¿Crees eso? Entonces no busques en otro lado. La promesa de gozo de Jesús está fundamentada en Él mismo, en mi nombre. Eso dice, ¿no? Y en su obra. Él es el fundamento. Él es la base. Él es esencial, pero también es el fundamento. De ahí surge todo. Toda la iglesia tiene que descansar en la suficiencia de Cristo. En Él tenemos todo y cualquier cosa fuera de Él no solamente no tiene valor, sino que distorsiona lo que Él nos da. ¿Es fácil entender esa verdad o no? Cuesta, ¿no? Con un dedito aquí en Juan, vayamos a Efesios 3. No vayan, yo se los leo. Dice, Pablo le está hablando a la iglesia y está orando por la iglesia para que conozcan el amor de Cristo. ¿Cómo es el amor de Cristo? Es ese que te llena de gozo todo el tiempo, para que tu gozo sea cumplido. ¿Sí? Y dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, es más allá de lo que tú entiendes. Es de Dios, más alto que los cielos, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Si tú empiezas a vivir en el amor del Señor, a buscar conocer más del amor del Señor, vas a ser lleno de todo de Dios. Eso dice, ¿no? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, como Cristo es la plenitud de Dios. Y si nosotros somos su cuerpo, ¿no tenemos que ser como Él? No es incoherente la palabra, todo lo contrario. Nos llama a ver estas verdades en las cuales nos cuesta vivir día a día. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente que lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, tiempo presente, actúa ahora todo el tiempo, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, ahí donde estamos nosotros, ¿dónde? En la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Tremendo, ¿no? ¿En qué habrá estado pensando Pablo cuando escribió eso? Yo quiero pensar así. Al leer las palabras que escribe Juan para que nuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado, eso quiero entender, aunque no lo entienda, para vivir en el amor del Señor. Él es el esencial, Él es mi fundamento. Él me llena de todo en todo. ¿Hay más gozo ahí o no? ¡Wow! Es tremendo. Toda la iglesia, todos nosotros tenemos que descansar en la suficiencia del Señor. Él es todo. No necesitamos más. Y esto es algo crucial, es de vital importancia para nosotros, entender eso. Solo necesitamos a Cristo. Es que tengo un montón de necesidades. Satisfácelas en Cristo. Nos cuesta entender esa verdad, tenemos que aprender a vivir esa verdad, porque todo lo tenemos en Cristo. Él lo declara, con poder, con gloria, con amor. ¿Y qué hacemos nosotros con eso? ¿Se acuerdan de Pedro, no? Señor, yo moriré contigo. No, no te dejes guiar por las emociones. Anda a Cristo. No es Cristo y algo más. Señor, tengo todo de ti, pero necesito otras cosas. Ojo, las otras cosas Él las da. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas, dice, ¿no? ¿Quién las añade? Él. ¿Y por qué buscar fuera de Él entonces? Que somos porfiados, somos duros, somos orgullosos.
y nos tornamos ingobernables, fuera del amor del Señor. Dios ha declarado que Jesucristo, mira todo lo que dice su palabra, en Juan va a decir que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí o no? Nadie puede ir al Padre sino por Él. Él es suficiente. Camino, verdad y vida. Pablo en la primera carta a los Corintios va a decir que Él es nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo lo que el hombre necesita para solucionar su problema de muerte. Él es. En la misma carta va a decir que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quieres más? Él es el que reúne, esto lo dice en la carta a los Efesios, en sí mismo todas las cosas, y en Hebreos dice, en Él todas las cosas existen y subsisten. Él tiene el poder de hacerlo, solo con su palabra. Y nosotros buscamos en cualquier lado. No es Cristo y algo más, en Él tenemos todo. Él es suficiente. Tenemos que entender esa verdad, es vital. De manera que no vamos a querer a Jesús y alguna otra cosa. Solo Él. Y en Él vamos a tener todas las cosas. Él es suficiente, Él es la base, Él es el fundamento. Si pretendemos vivir en Cristo con otra cosa adicional, lo primero que vamos a hacer, aparte de debilitar nuestra vida, y como debilitamos nuestra vida, es debilitar a la iglesia. Por último, o dicho de otra manera, si no quieres pensar en ti, piensa en tus hermanos. Si tú caes, haces caer a tus hermanos. Eres parte de una sola familia, del cuerpo de Cristo. Y a nadie le gusta conversar con un hermano que se vacunó y que la vacuna le tuvo el brazo inmovilizado casi un día. A nadie le gusta andar con un brazo inmovilizado que no puede hacer nada, ¿no? Bueno, no busquemos ser ese brazo. Si no piensas en ti, piensa por amor en tus hermanos. Vas a debilitar a tus hermanos si buscas algo más que Cristo. ¿Y qué puede ser ese algo más? Bueno, relaciones personales, ¿o no? Sí, pero es que mis amigos y mis amigos tienen cosas súper entretenidas y lo pasamos re bien. Y justo en la reunión no alcancé a leer la palabra hoy día porque con mis amigos salimos. ¿Dios no te da relaciones personales? ¿Te da, no? Sí. Entonces, ¿por qué buscas en otra parte? Si Él te da las mejores. ¿O todavía no lo entendemos? Ni hablar de pareja, ¿no? Él sabe lo que está haciendo, aunque tú no lo entiendas. Confía en Él porque Él es suficiente. Bienes materiales, le puse bienes, porque cuando uno dice las cosas materiales, tú dices, no, eso es pecado, son material, yo quiero cosas espirituales, ¿sí o no? Pero si le pones la palabra bienes, son bienes, ¿no? ¿O no? Y empiezo a buscar cosas que yo quiero tener, apurado casi, ¿no? No esperando que el Señor me las dé, o ni siquiera esperando que el Señor me diga, eso no te conviene. Porque según yo sí conviene, pues. Cristo y algo más. Cristo y esto también me conviene, ¿o no? O la diversión. Uno puede poner ocio, pero ocio suena feo también. Diversión, pongamos diversión, suena más entretenido. Me quiero divertir. No he tenido vacaciones. ¿Sabe el Señor eso, no? Sí, sabe. ¿Y el Señor es malo? No, es bueno. Y todo lo que hace es perfecto. Y todo lo hace con amor. Confía en eso. No busques tener algo más de lo que Dios te está dando por tener un mejor tiempo, por divertirte, por descansar, por lo que tú quieras ponerle. Confía en el Señor. Él sabe cómo trata con tu vida. ¿Cuántas vacaciones tuvo el apóstol Pablo según las cartas que leemos nosotros en la Biblia? Hoy recorrió toda Europa, ¿no? Nuestros sueños, nuestros anhelos. Y tenemos un montón de sueños y anhelos, ¿no? Que son también súper incentivados por el comercio. Y ahí tenemos más sueños y más anhelos. Oye, tantas cosas que no sabía que existían y que ahora necesito. ¿Qué dice el Señor? Espera en mí.
Aprende a vivir en mí lo suficiente, porque yo soy suficiente. Deleítate a sí mismo en mí, dice el Señor, ¿no? Y yo te concederé las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4. Todas las respuestas las tenemos en Él. Él las va a dar, Él las promete. Y Él no falla porque Él es perfecto. ¿Crees eso? Ahí está tu gozo. Hay más gozo. Podemos usar o tener muchas cosas. Eso es verdad, ¿sí o no? Incluso en la misma iglesia. Tener cosas que sirven. Pero no descansamos en ninguna de ellas. Descansamos en el Señor. Ese es el punto. ¿Qué dice el versículo 24 de Juan 16? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis. Todo lo que el Señor nos quiere dar, ¿no? Para que vuestro gozo sea cumplido. Ahí está el gozo. ¿Hay algún área de tu vida donde el Señor ha dejado de cumplir alguna promesa? ¿Alguna vez te has hecho la pregunta, no? Hoy nunca me había hecho esa pregunta. Piénsalo. Y vas a decir, en ninguna. Entonces, ¿por qué buscar fuera del Señor? ¿Por qué matar el gozo que Él te da? ¿O piensas que puedes hacer las cosas mejor que Él? Bueno, todas estas preguntas que yo hago son preguntas que nunca queremos hacernos, porque sabemos la respuesta, ¿no? Pero es mejor hacernos los lesos. Por tanto, si nuestro gozo, el verdadero gozo, está en Cristo, Él y solo Él debe estar por encima de todo. O sea, no solo es esencial, no solo es el fundamento, sino que también Él debe ser preeminente o predominante, para entender mejor la palabra, superior, supremo. Él y después de Él cualquier cosa, pero solo Él. A Él lo pongo primero, antes que mí y antes que cualquier cosa que yo quiera, porque lo quiero primero a Él. Él es mi Señor. Esa es una declaración de vida que llena de gozo. Él es el autor y consumador de la fe. Dice allá en la carta a los Hebreos. Él es el autor de la obra de gloria manifestada a los hombres en la cruz. Y no solo a los hombres, sino que a todo el cosmos. Capítulo 17 de Juan, versículo 6. Aquí Jesús está orando al Padre. Y dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Y está haciendo entonces la relación el Señor en que toda su obra de gloria está en su palabra, y esa palabra es la que nos ha dado a nosotros para que entendamos y aprendamos a vivir según su gloria en gozo. Él es preeminente. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Él es. Porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Él es. Yo ruego por ellos, gracias Señor, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo. Ahí estamos nosotros, ¿sí? Y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. O sea, este Dios que es preeminente, que es Cristo, se glorifica en nosotros cuando nosotros nos gozamos en Él. Eso dice ese versículo. ¿Hay otra vida aparte de esto? Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Ahí está la iglesia, ¿no? Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, uno con Él. Él es el Señor de gozo y nosotros somos uno en el gozo del Señor, con Él.
O sea, la consumación del gozo del Señor en ti y en mí es obra de Él. Eso está diciendo el texto. Procede de Él. ¿Dónde más vas a buscar? El conocimiento de Cristo afianza nuestra vinculación con Él, nuestra relación con Él, el querer estar en comunión con Él. Cada vez que conozcas más de Él y veas estas palabras, la gloria de Él que muestra en favor nuestro, ¿cómo vas a querer buscar en otro lado si no solamente en Él? Ahora, ¿por qué buscamos en otro lado? Porque nos estamos yendo a la palabra. 2 más 2 son 4. Y el Señor lo sabe. Y te está diciendo la palabra, ven a mí. Mira lo que yo soy para ti. Mira lo que te he dado a ti. Mira toda la obra que he hecho por amor a ti. No busques en otro lado. No pierdas tu tiempo. No dejes de ir a la Escritura. Porque el tiempo pasa y no vuelve. Ojo, tampoco incluyas aquí tus emociones. Porque tus emociones, tus sentimientos no te quitan el pecado. Solo Cristo. Cuidado con eso. El Señor no es alguien que satisface lo que yo quiero. No es mi siervo. Si yo pienso eso, entonces mi salvación es imaginaria, porque tengo un Dios imaginario. Wow, fuerte, ¿no? Bueno, lee la palabra. Solo en Él. El Señor es uno que fue capaz de humillarse sin dejar de ser todopoderoso. Es impresionante. Versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿Hay más gozo? Capaz de humillarse sin dejar de ser el Todopoderoso y de amar incondicionalmente sin dejar de ser el juez. Cristo hizo todo. Cristo está haciendo todo y lo seguirá haciendo. Porque todo está en Él. Capítulo 14. Versículo 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre y que nosotros ya tenemos, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Más encima, su palabra y el Espíritu Santo para que aprendamos a vivir siempre en el gozo del Señor, porque solo ahí hay más y más gozo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña estas verdades, que de alguna manera nos hace ver cuán necesario es que vayamos a ella más continuamente. Ayúdanos a escudriñar, como tu misma palabra dice, escudriñar tus escrituras de tal forma que estas verdades salten no solo a nuestros ojos, sino también a nuestro corazón, vayan cambiando la forma en que vemos las cosas para que entendamos siempre que separados de Cristo no podemos hacer nada o nada bueno, pero lo peor, no vamos a tener gozo por más que pensemos que sí. Ayúdanos a no guiarnos por nuestras emociones ni por nuestros deseos, sino guiarnos solo por Cristo, porque en Él tenemos todo. Él es esencial en nuestra vida, Él es el fundamento en nuestra vida y queremos decir siempre que Él es preeminente, que es nuestro Señor. Bendice esta iglesia en ese sentir, en el nombre de Jesús. Amén.